compañeras y compañeros universitarios, les saludo con mucho afecto el día de hoy. Agradezco mucho la atención a esta convocatoria que se ha hecho desde el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano, de la Universidad Autónoma de Guerrero, en este ciclo de conferencias de este semestre, que como en anteriores experiencias reúne a académicas y académicos especialistas en diferentes áreas de la agenda de nuestras disciplinas. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial, querido por la comunidad universitaria y por la comunidad universitaria del Instituto, del IEPA-IMA, al doctor Miguel Ángel Simón Gómez, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación. Y digo yo que es una persona querida por nuestra comunidad porque, por supuesto, que forma parte de la historia del instituto y es oportuno su intervención en esta conferencia porque también, como lo recalco en anteriores sesiones, todo este ciclo de actividades está inscrita en la celebración y en el festejo de los 20 años de actividad académica del IEPA-IMA que cumpliremos en el próximo febrero. Por eso es importante recordar también a todas y todos los profesores que han formado parte y que forman parte de la historia del instituto como un baluarte y como un respaldo de las actividades que se realizan aquí. Hace algunos años tuvimos la presencia distinguida del doctor Miguel Ángel en nuestros programas educativos de licenciatura, maestría y doctorado. Generaciones amplias, egresadas y egresados de nuestro instituto recuerdan y reconocen además la aportación de nuestro profesor, el doctor Miguel Ángel, en las sesiones de clases, en el apoyo en la tutoría de la investigación. Por eso, pues más congratulado el día de hoy con su presencia y también con el tema que abordará, que tiene que ver sobre la actividad que se desarrolla desde los gabinetes presidenciales. Le agradezco también al doctor Secundino González Marrero, profesor, investigador y fundador del IEPA-IMA, que me acompañe también en esta sesión, que presente a nuestro invitado y que coordine los trabajos de esta conferencia magistral. Muy buena tarde nuevamente a todas y todos. Mi agradecimiento nuevamente con usted, doctor Miguel Ángel, con mucho cariño. Le veo a la distancia, pero me da mucho gusto tenerle aquí en el instituto. Fuerte abrazo, doctor Secundino, le dejo el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes ya. Me siento especialmente feliz y emocionado de presentar al doctor Miguel Ángel Simón, cuya presencia entre nosotros tiene una dimensión afectiva personal y una dimensión académica. La académica, el doctor Simón fue el mejor estudiante de su generación, llevó a cabo una tesis doctoral espléndida sobre los debates en la ciencia política contemporánea. Tuvo becas postdoctorales en dos de las universidades más prestigiosas del mundo, la Universidad de Harvard en Massachusetts y Sciences Po, Ciencias Políticas en París. Y con consecuencias, digamos, extrañas para él, como que su pelo se volvió blanco relativamente pronto. Estando en París, el gobierno español de entonces, el gobierno a cargo del Partido Socialista, lo llamaron para que se incorporara a trabajar en el equipo de gobierno. La consecuencia fue esa, una actividad intensa, apasionada, que transformó el color de su pelo, porque no debió ser fácil trabajar en esas circunstancias. Luego, afortunadamente para nosotros, en el IEPA, pues, se vino con nosotros. Estuvo un año dando clase a los estudiantes de la asociación del instituto, con unos resultados espectaculares en cuanto a la calidad, como era, por cierto, previsible. Pero se nos fue. Nos fue con lástima para él, lástima para todos, pero por otro lado se nos fue para iniciar una doble carrera, la primera, digamos, la de investigador y politólogo, fruto de la cual ha publicado numerosos trabajos, muchos de ellos enfocados en el papel de la derecha y de la extrema derecha europea, aunque no solo sobre eso. O sea,
Y esa carrera como universitario lo reintegró a las aulas de su alma mater, la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, donde ahora es profesor. Pero la otra carrera es que cuando los socialistas volvieron a ganar las elecciones, volvieron a solicitar a Miguel Ángel que se sumara al equipo de gobierno. Y en esas está, muy atareado. Por eso además te agradecemos especialmente que nos dediques este tiempo, porque bueno, la tarea de ser profesor implica horas de preparación del curso, pero la tarea de trabajar en un equipo, un gabinete político es muy demandante. Él, en cualquier caso, lo lleva con la alegría que es característica de su carácter. Yo quisiera darle la palabra, sin más, concluyendo con esto. Hay cosas que no salen en los currículum vitae, pero que a mí me parecen que son de enorme relevancia, y es el carácter, la personalidad de Miguel Ángel Simón. Si no tuviera que decir algo sobre él, no puedo menos que decir que es una gran persona, y que ha sido una alegría disfrutar de su amistad durante todos estos años. Yo soy más, doctor Simón, volvemos a la formalidad y le paso la palabra. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Secundino. Sabes que el afecto es mutuo, que aquí se te quiere mucho, se te aprecia mucho, que son muchos años y nos queda mucho por delante. Y, en fin, nos veremos pronto. Gracias al director del IEPA, Marco Adame, lo mismo vale para él, con todo el cariño desde aquí, y un cariño que hago además extensivo a toda la comunidad del IEPA. Yo no puedo tener mejor recuerdo del IEPA en lo profesional y en lo personal. La verdad es que fue más de un año, fui muy feliz allí. Yo solo tengo buenas palabras para académicamente fue muy, muy fructífero, porque además hicimos muchas cosas académicamente, hicimos muchas cosas. Yo recuerdo que estábamos además en la revisión de los planes de estudio. En fin, fue muy, muy, muy fructífero para mí, y solo tengo buenas palabras, buenos recuerdos. A veces todavía en la memoria me refugio un poco, ahí en los momentos de tensión, todavía digo quién estuviera en Acapulco. Pero bueno, hoy creo que no me habéis traído aquí para hablar de Acapulco ni de las playas de Acapulco, sino para hablar de otro tema un poco más prosaico. Gracias ante todo al director Marco Adame, gracias al IEPA, gracias a la Universidad de Guerrero por esta invitación. Saludos a todos los compañeros, amigos y colegas del IEPA, que seguro que por ahí, yo no los estoy viendo, pero por ahí habrá unas cuantas caras conocidas y muy queridas. Saludos a todos. Y bueno, vamos a hablar un poco del cómo funciona un gabinete de presidencia del gobierno. Yo voy a hacer una introducción y luego, bueno, pues daremos paso a las preguntas, que creo que probablemente sea lo más relevante, ¿no? Un poco de intercambio con quienes nos están escuchando. Lo primero que quería decir es que, aunque hablemos un poco de todo, yo en la introducción voy a hablar principalmente de el gabinete de gobierno en un sistema parlamentario, que es lo que yo conozco, sobre todo. Y esto tiene sus peculiaridades, porque, como saben, en un sistema parlamentario, a diferencia del sistema presidencial, el gabinete, o a diferencia en general del sistema presidencial, el gabinete, cuando hablamos de gabinete, por ejemplo, en España, no nos estamos refiriendo al equipo de gobierno, no nos estamos refiriendo a los ministros, como en Estados Unidos, por ejemplo, que incluiría secretaria de Estado, secretario de Comunicación, de Turismo, etcétera, etcétera, lo que aquí se llama ministros. No es la idea del cabinet británica tampoco. Es el gabinete de presidencia del gobierno, es el equipo que trabaja directamente con el presidente del gobierno, el equipo de asesores, directores generales, etcétera, etcétera, el equipo que trabaja directamente con él y a sus órdenes. No dependen de otro ministerio, no dependen de otro área, simplemente trabajan directa y personalmente con el presidente del gobierno. A diferencia de un sistema presidencial, como saben también, en un sistema parlamentario como es este, el presidente no es elegido directamente, el presidente es elegido a través del Parlamento. Y aquí ya voy a entrar un poquito
un poquito en el tema. El presidente nombra a los ministros, tiene libertad para nombrar y para designar ministros a quien quiera. Los ministros no tienen por qué ser miembros del Parlamento, pero como es un sistema parlamentario y el presidente procede del Parlamento, el presidente es elegido por el Parlamento, no directamente por la ciudadanía, responde ante el Parlamento y todo el gobierno, todo el equipo de gobierno responde solidariamente ante el Parlamento. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene que someter todo el gobierno, el presidente y todos los ministros se someten cada semana a control parlamentario. En el caso de España, a diferencia del británico, por ejemplo, esto se traduce en que cada semana, cada miércoles, hay una sesión en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Principal del Parlamento, a la que va el presidente y van los ministros, y los diputados de los otros partidos les pueden hacer preguntas que duran 2 minutos y medio, que se pueden repartir en 2 bloques y responden todos. El gobierno, por decirlo así, bueno, por decirlo así, ¿no? Está recogido así en la Constitución, es responsable solidario de la acción de gobierno. El presidente dirige la acción de gobierno, pero todo el gobierno responde de la acción de gobierno. Una de las formas en las que responde de esa acción de gobierno es a través de ese control parlamentario. Pero hay otra forma, y aquí ya entro en una parte del trabajo del gabinete, en esas sesiones de control parlamentario, toda la preparación de la sesión de control, la información, la documentación, son 2 minutos y medio de sesión, ¿eh? El presidente tiene 2 minutos y medio para contestar a una pregunta que le han hecho. Pero lleva muchísimo trabajo prepararla, porque hay que ser muy preciso, las televisiones conectan inmediatamente, en fin, lleva mucho tiempo, lleva días de trabajo y de hecho suele haber ahí un grupo de personas que prácticamente se dedican a preparar la sesión de control. Pero hay otra manera en la que ese pequeño control parlamentario afecta también al gabinete, luego entraré en la distribución del gabinete, puestos, etcétera, etcétera. Pero está el control oral y está el control escrito. ¿El control escrito qué es? Cada diputado puede presentar tantas preguntas escritas como quiera y las manda al ministerio correspondiente o a presidencia del gobierno y tienen que ser contestadas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, muchos de quienes nos están escuchando probablemente conocerán la figura del filibusterismo. Lo habrán visto quizás en alguna película. El filibusterismo son prácticas de obstrucción de la labor de gobierno. Por ejemplo, en Estados Unidos una práctica recurrente, el senador Ted Cruz, que algunos a lo mejor lo conocen, una práctica recurrente es, para evitar que se apruebe una ley o para retrasar la aprobación de una ley y ganar margen para negociar, se suben a la tribuna, empiezan a hablar y no dejan de hablar. Y como no pueden ser interrumpidos, están hablando constantemente, tienen que cumplir 2 condiciones. No se pueden sentar ni pueden comer. Tienen que estar de pie, pueden beber agua, no pueden ir al baño y no pueden dejar de hablar. El senador Ted Cruz estuvo 20 horas hablando. Ha habido filibusterismos en Estados Unidos de más de 24 horas. En Corea, que yo recuerde o que yo sepa, llegaron casi hasta las 200 horas, hablando sin parar, ¿vale? En España eso no es posible, pero se utilizan otro tipo de prácticas que afectan a un gabinete. ¿Qué prácticas? Pues como pueden mandar preguntas por escrito, yo no sé si el doctor Secundino conoce esto, pero yo recuerdo casos en los que de repente nos llegaban 1.500 preguntas. 1.500 preguntas de golpe. ¿Qué es lo que se busca? Bloquear la acción del gabinete. ¿Qué es lo que suele hacer en esos casos el gabinete o lo que hacemos nosotros o hacíamos nosotros? Las agrupas por temas y contestas 200 son de este tema, 200 son de este. En lugar de contestar 1.500, pues contestas a 4 o 5. Pero bueno, existen ese tipo de prácticas que tensan mucho la labor del gabinete. ¿Para qué sirve un gabinete? ¿Para qué sirve el gabinete del presidente del gobierno? Bueno, el gabinete del presidente del gobierno, y por esto es importante no confundirlo con el conjunto de ministros que componen un gobierno, el gabinete que trabaja directamente con el presidente del gobierno es un órgano de apoyo. Es un órgano de apoyo al presidente, un equipo que apoya al presidente en todo lo que haga. Lo apoya en aportarle documentación, lo apoya en negociar los términos de una ley, de una iniciativa, de un acuerdo con la patronal, con los sindicatos, lo apoya en redactar las leyes, lo apoya en pensar
en pensar iniciativas, hacer propuestas, etcétera, etcétera. Lo apoya en todos los actos públicos, discursos, declaraciones, canutazos, que es como llamamos aquí a cuando sales a la calle y un periodista te coloca el micrófono. Eso suele estar pensado y planificado. Lo apoya en investigación, en aportar toda la documentación necesaria. Lo apoya en el control de medios, en la relación con los medios de comunicación. Lo apoya en planificación estratégica. Un poco de todo esto iremos hablando a lo largo de esta sesión. Y lo apoya en planificación de la labor del gobierno. ¿Por qué es necesario todo este apoyo para el presidente del gobierno? Bueno, sobre todo en nuestros días, la actualidad nos devora. La actualidad, yo mi primer trabajo en un gabinete debe hacer unos 17 o 18 años, y yo lo he notado, como el ciclo de las noticias cada vez es más corto. Antes si una noticia aparecía un martes o un miércoles, podías calcular que iba a durar hasta el viernes, más o menos. Es decir, hasta la rueda del Consejo de Ministros, que en aquel momento era el viernes. Ahora una noticia puede durar 2 horas, 3 horas, un día. El ciclo de las noticias es voraz. Entonces, un recurso hay que proteger mucho al presidente, y a un equipo pequeño que está cerca del presidente, luego hablaré de él, para que no se dejen arrastrar por esa voracidad de la actualidad. Es necesario que haya gente pensando a medio plazo, a largo plazo, que tenga una visión un poco más elevada, un poco de hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, y ese es un trabajo importantísimo del presidente. El recurso más preciado para el presidente es el tiempo. El tiempo. Hay que proteger, es sagrado, hay que proteger cada minuto de tiempo del presidente, evitar que tenga ruido, porque él tiene que estar haciendo otras cosas, él tiene que estar pensando, tiene que estar negociando, tiene que estar hablando con unos y con otros, pero no con todo el mundo. Hay que evitar que tenga ruido, que solo le llegue lo absolutamente imprescindible, que solo le lleguen los dilemas que no tienen solución. Yo recuerdo una frase de Kennedy, que leí en algún lugar. Kennedy se quejaba de que su trabajo es el peor del mundo, porque solo le llega lo que no tiene solución. Y literalmente es así. Todo lo que se pueda solucionar antes no debe llegar al presidente, no debe llegar. Tiene que quedarse por el camino. Todo lo que tenga algún tipo de solución técnica, no política, o que se pueda negociar, etcétera, etcétera, no debe llegar al presidente. No debe llegar. El presidente es el último recurso. Y el tiempo, proteger el tiempo del presidente es un objetivo fundamental. Hay un libro y un documental que no sé si algunos lo habrán visto, que se titula, en inglés es Gatekeepers. No recuerdo el subtítulo del libro, pero bueno, es Gatekeepers, los guardianes del presidente. En la traducción del documental al español es Gatekeepers, los guardianes del presidente. Y ahí salen los jefes de gabinete de presidentes de Estados Unidos que están vivos, es buenísimo. Y lo primero que dicen es esto, hay que proteger al presidente de la infinidad de influencias, presiones, etcétera, etcétera, que de otro modo podría recibir y que le perturbarían o le distraerían de sus tareas fundamentales. Vale, bueno, pues para todo eso tiene un equipo alrededor que es el gabinete del presidente. Voy a hablarles un poco, muy rápidamente, de la estructura, al menos la estructura que utilizamos en la presidencia del Gobierno de España. Hay dos ramas básicas que se van desplegando. Una es el gabinete técnico. En el gabinete técnico hay asesores de distintas áreas especializadas. Por ejemplo, hay un asesor que se ocupa de relaciones internacionales, hay otro que se ocupa de inmigración, hay otro que se ocupa de política social, o de seguridad, o de interior, o de educación, o de política territorial. Es gente especializada en uno o más áreas. Pueden ser varias áreas, ¿eh? Un asesor se puede ocupar de varias áreas. Pero digamos que ese es el gabinete técnico. Cuando surge algún tema de esa área concreta, pues inmediatamente el asesor se ocupa de ese tema concreto. Tiene que estar constantemente trabajando. Por ejemplo, quien lleva el área de relaciones internacionales tiene que estar, aunque no ocurra nada en ese momento, siempre hay cosas. Pero aunque no ocurriese nada, tiene que estar constantemente en comunicación con otros gobiernos, embajadores, etcétera, etcétera. Es una labor cotidiana y además bastante frenética. Pero bueno, primero está ese cuerpo, digamos que de asesores especializados en cada área o en cada una, en tareas específicas.
Luego también hay equipos de apoyo. Por ejemplo, en Presidencia del Gobierno de España hay un departamento de protocolo, como se pueden imaginar, para toda la parte formal. Hay una oficina económica que se ocupa de asesorar en temas económicos y también, bueno, asesorar, coordinar ministerios, etcétera, etcétera, en temas económicos. Hay una oficina de prospectiva que es importante, que se encarga de planificar un poco a medio plazo, de ver las grandes líneas, por dónde vamos, qué funciona, qué es mejorable, etcétera, etcétera. Hay una oficina de relaciones institucionales, en fin, hay distintos departamentos de apoyo. ¿Vale? Todo eso, digamos que dentro del gabinete técnico. Y luego, muy relacionado con el anterior, pero digamos que en otra carretera, está el gabinete de comunicación. El gabinete de comunicación son asesores que se ocupan de relaciones con los medios de comunicación. Es muy importante, ¿eh? El gabinete de comunicación en nuestros días es muy importante, pero no lo ocupa todo. Y aquí yo quiero detenerme un momentito, porque es verdad que la comunicación política es muy importante en la política, pero no agota la política. La política es mucho más que la comunicación. Es verdad que no hay buena política si no hay buena comunicación, pero la comunicación no es la política. No es la política. Y ha habido casos, y yo he vivido casos, en los que envuelves un paquete con papel celofán muy brillante y un lazo muy bonito, pero al final hay que abrir el paquete y si está vacío solo produce frustración. ¿Vale? No sirve de nada comunicar muy bien cuando detrás no tienes algo importante. Bueno, en ese gabinete de comunicación suele haber un director de comunicación, un DIRCOM, director de comunicación, o un director de relaciones con la prensa. ¿De qué se ocupan? Bueno, pues de relaciones con los medios, de difundir noticias en el momento adecuado, de contar o filtrar noticias a un medio, a otro, etcétera, etcétera, de mantener la relación con los medios de comunicación. También en ese departamento de comunicación se llevan redes sociales y aquí otro inciso. Es verdad que en los últimos años ha habido mucho furor sobre las redes sociales, son muy importantes, marcan una parte de la agenda política, pero, y de esto hay mediciones, los grandes medios de comunicación hoy día, los que tienen verdadero impacto político, sigue siendo la televisión. La televisión a mucha distancia de las redes sociales. ¿Qué es lo que ocurre con Twitter, por ejemplo? Que a veces impacta en otros medios. Impacta en radio, impacta en televisión, entonces hay que hacerle seguimiento, hay que utilizarlo. Los partidos políticos se van abriendo ya a otro tipo de plataformas, incluso hay partidos que ya están en TikTok. Vox, un partido de extrema derecha española, ya tiene cuenta en TikTok, en fin. Pero sobre todo en los momentos decisivos, en los momentos electorales, la televisión es lo que acaba marcando la distancia. Es verdad que los jóvenes, y esto también está muy estudiado ya, cada vez se informan más a través de redes sociales. Pero el medio que sigue teniendo más llegada a más gente sigue siendo la televisión. Se va equilibrando un poco, pero sigue siendo la televisión. Lo digo porque hay veces que, y sobre todo incorporas a veces a los equipos y a los gabinetes, a gente que viene de redes sociales, y digo lo mismo que decía para comunicación, las redes sociales no agotan la política, y esto le pasa mucho a los políticos, a los dirigentes. Primero, vienen acostumbrados a manejar sus redes, y un trabajo importante del equipo de comunicación es quitarle las redes al político. El presidente no puede estar en Twitter, no puede estar tuiteando. Los ministros no pueden estar tuiteando, tienen otras cosas que hacer más importante y además, por la velocidad o lo que sea, vamos a ver. Un tuit del presidente del gobierno con una falta de ortografía es noticia. Entra en redes. Entonces, todo esto hay que controlarlo mucho. Y a veces es una pelea, ¿eh? Quitarle, algunos lo recordarán, pero cuando le dijeron a Obama que tenía que dejar su BlackBerry, el teléfono que utilizaba en aquel momento, que era muy moderno, vamos, prácticamente montó una revolución en la Casa Blanca. Pues yo he conocido casos parecidos. ¿Cómo que yo no voy a llevar mi Twitter? ¿Cómo que no? Ha habido presidentes, por ejemplo, el anterior, Mariano Rajoy, llevaba su Twitter, su equipo, como es lógico, pero él de vez en cuando ponía algún tuit. Yo no veo tampoco mucho Mariano Rajoy en redes sociales, pero ponía algún tuit y cuando lo ponía él, al final del tuit firmaba A.R. Ponía sus iniciales para que se identificase que era él. ¿Vale? Pero bueno, redes sociales, como les decía, va adquiriendo más importancia, todavía no abarca el
el ámbito que abarca la televisión, pero bueno, aquí el trabajo del equipo de comunicación es hacer un mix virtuoso. A un público se llega a través de las redes sociales, a otro público se llega a través de televisión, a otro público se llega a través de la radio. Ya hay programas de microtargeting, incluso, esto en periodo electoral, que nos permiten discernir mensajes a nivel de colegio electoral en España, a un nivel muy reducido, a un nivel de cientos de personas. Es decir, nosotros sabemos que en este barrio o ¿cómo se llama? En esta cuadra, en este conjunto de edificios, viven muchos jóvenes con preocupación sobre el medio ambiente. Entonces puedes mandar un mensaje segmentado directamente, puedes hacer que les llegue un mensaje sobre medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto nos lo permiten las redes sociales. Tienen una función por la que nosotros aportamos información, pero también nos aportan mucha información. Nos permiten casi personalizar mensajes, ¿vale? Otro tema muy importante respecto a la comunicación. Para mí es muy importante. Hay ministerios y hay dirigentes que no lo hacen. Yo creo que es un error. Para mí es muy importante separar relaciones con los medios, que es una cosa, de comunicación estratégica, que es otra completamente distinta. Relaciones con los medios, no sé si alguno era aficionado a una serie de televisión que se titulaba El ala oeste de la Casa Blanca. Quienes vieseis el ala oeste de la Casa Blanca, relaciones con los medios era CJ, ¿vale? Que era la que estaba en la sala de prensa, etcétera, etcétera. Y quien se ocupaba de comunicación estratégica era Toby Ziegler, creo que se llamaba, ¿vale? Entonces, relaciones con los medios, ¿de qué se ocupa? Relaciones directas con los medios de comunicación, volcados en la actualidad. Los periodistas van a preguntar, van a llamar, ¡pum!, a relaciones con la prensa. Comunicación estratégica tiene que estar más atento al medio y a largo plazo. Tiene que estar más atento al diseño de mensaje. ¿Qué queremos decir? Porque en política lo importante no es lo que te preguntan, sino lo que tú tienes que contestar, independientemente de lo que te pregunten, lo que tú tienes que contestar. Hay que girarlo siempre para colocar tu mensaje. Comunicación estratégica es también controlar los tiempos. No se puede presentar cualquier iniciativa en cualquier momento. De hecho, en un mundo ideal, y se suele hacer así, cuando un gobierno empieza su mandato debe tener un calendario legislativo, debe tener una lista de iniciativas que va a presentar. Y ahí hay que distribuirlas a lo largo del tiempo. ¿Qué se suele hacer? Bueno, la imagen de un presidente se marca en los primeros 100 días menos. En un mes y medio el presidente ya tiene cierta impronta en la sociedad. Entonces, generalmente se empieza con iniciativas de cierto impacto que mandan un mensaje claro. Bueno, pues Zapatero, por ejemplo, sacar las tropas de Irak. Su primera medida, sacar las tropas de Irak. Su segunda medida, ley contra la violencia de género. ¿Vale? Iniciativas, digamos, que tienen un perfil ideológico marcado, que tienen mucho impacto. Cuando ya está un poco asentada la imagen, ahí hay que empezar con las medidas duras o impopulares, al inicio del mandato. Y a final de mandato, pues otra vez, generalmente políticas sociales, políticas de contenido social, populares, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay que medir los tiempos. Comunicación estratégica es ver lo que dices, cuándo lo dices, a quién se lo dices, etcétera, etcétera. ¿Qué se va a decir? ¿Cuándo se va a decir? ¿A quién se lo vas a decir? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje hay que ir diseñándolo, tiene que haber un mensaje de fondo y tiene que haber un mensaje casi cotidiano, ¿vale? Establecer el calendario legislativo, etcétera, etcétera. Y luego, entonces tenemos gabinete técnico, gabinete de comunicación y luego hay un grupo de personas, digamos que el círculo más cercano al presidente, que andan entre uno y otro. Que son parte de comunicación, pero son parte de estrategia, son parte de técnica política, que andan un poco más cercanos al presidente o al vicepresidente, que andan un poco entre uno y otro. Otro elemento importante que en este tipo de charlas probablemente suele pasar desapercibido es el importantísimo papel, y voy a señalar mucho, importantísimo, que tienen los secretarios y secretarias del presidente, fundamentales, porque son los que están, hay veces que el presidente o el vicepresidente o la vicepresidenta hace cosas que solo sabe su secretario y su secretaria. Hay veces que
a lo mejor ni sabes dónde está, pero los secretarios y secretarias lo saben todo. Es la persona más cercana al presidente. Hay que tener muy buena relación con la secretaría del presidente y de la presidenta. Muy buena relación. Y hay que tener una comunicación muy fluida, muy fluida. Son personas muy importantes, ¿eh? Probablemente es la persona de más confianza del presidente, presidenta o vicepresidente o vicepresidenta. Probablemente es la persona más cercana y de más confianza. Piensen que hay muchas cosas que no puede hacer el presidente. Muchas cosas que para nosotros son cotidianas. Ir a comprar determinadas cosas, etcétera, etcétera. Todo eso lo hace la secretaría. Y son personas de mucha confianza y mucha cercanía. Tienen un papel importantísimo en un gabinete. ¿Vale? Tipos de gabinetes. Marcos, si ves que me alargo demasiado o lo que sea, empezáis a hacer aspavientos y yo rápidamente capto un mensaje. ¿Vale? Tipos de gabinetes. Hay básicamente dos tipos de gabinetes y depende mucho de la personalidad de la persona, de la personalidad de quien lo dirige. Hay quienes prefieren trabajar con un gabinete amplio, muy amplio, generalmente en presidencia del gobierno, digamos que hay un equipo extenso, pero hay presidentes que prefieren trabajar con un equipo de mucha confianza y muy reducido, muy compacto, que siempre tienen cerca, y hay quienes prefieren, bueno, pues un equipo más amplio. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas y depende de la personalidad del dirigente. Yo he conocido los dos. El equipo compacto, para mi gusto, es muy fácil que funcione muy engrasado, que funcione muy, muy, muy bien, de manera que no hace falta ni dar órdenes. En cuanto surge alguna noticia, o ocurre algún hecho, o se va a aprobar algo, o se está negociando algo, lo que sea, no hace falta que nadie llame, inmediatamente todo el mundo se pone manos a la obra. Llega a un nivel de compenetración muy, muy alto. El gabinete extenso te permite llegar más lejos. Esto ya es cuestión de cada uno. Si es real, si es cierto que incluso cuando se trata de un gabinete extenso, el presidente o la presidenta tienden a rodearse de un equipo más reducido y digamos que de más confianza, ¿vale? Pero bueno, existen esos dos tipos de gabinetes. En los gabinetes, digamos, extensos, pues hay lógicamente asesores y asesoras que nunca llegan a ver al presidente del gobierno, ¿vale? Nunca tienen acceso al presidente del gobierno, están en un área específica, etcétera, etcétera. Y es un grupo de personas bastante más reducido quien acaba trabajando directamente con el presidente o presidenta del gobierno. Figura importantísima, el jefe de gabinete. El jefe de gabinete. La figura más importante del gabinete, la manera de trabajar del jefe o director de gabinete marca todo el trabajo del equipo. La personalidad del jefe de gabinete y la relación que tenga con los asesores marca el trabajo de todo el equipo y sus funciones es un poco todo. Filtra lo que le llega al presidente, lo que le llega, lo que no le llega, se ocupa de todo, revisa toda la documentación o prácticamente toda. Lleva negociaciones especialmente delicadas personalmente. Es un poco el compendio del gabinete en una sola persona. El trabajo en los gabinetes es muy sacrificado para todos los asesores, sobre todo los que trabajan más directamente con el presidente. Es muy exigente para el presidente, pero es bastante más exigente para el jefe de gabinete. Es verdad que no tiene la responsabilidad generalmente de la exposición pública, pero cuando el presidente se marcha a descansar, al jefe de gabinete le queda un rato largo por delante. Antes de que el presidente haya llegado a su despacho, el jefe de gabinete puede llevar fácilmente 1 hora y media o 2 horas en el despacho. Es la persona, y de hecho la rotación en los jefes de gabinete es... ha habido casos que no, ha habido casos de jefes de gabinete que han durado mucho. José Enrique Serrano, por ejemplo, que fue jefe de gabinete con Felipe González y luego en las 2 legislaturas de Zapatero, pero jefes de gabinete han durado muy poco. Yo recuerdo en vicepresidencia alguno que duró 3 meses. Es habitual jefes de gabinete de 2 años o que al cambio de mandato se marchan. Es bastante habitual la rotación. Es un trabajo muy, muy, muy exigente. Yo, vamos, no es que lo crea, es que lo he visto. El jefe de gabinete trabaja más que el presidente. Probablemente no tiene la misma presión, no tiene exposición pública, pero trabaja más. Hay varios tipos también de jefe de gabinete y esto también marca la manera de actuar del gabinete completo. Hay un tipo de jefe de gabinete
que es el que acompaña al presidente. El presidente va a un sitio y el jefe de gabinete va con él. Esto tiene sus ventajas, que es que constantemente está al lado del presidente, constantemente está comunicando con el presidente y constantemente puede atender cualquier problema, cualquier duda que tenga el presidente, todo lo que surja. Tiene sus desventajas, que es que no está en el despacho haciendo la otra parte administrativa, de coordinación, etcétera, etcétera, que es imprescindible en un jefe de gabinete. Entonces, hay otro tipo de jefe de gabinete que es el de despacho, el que se mantiene, a no ser que sea imprescindible, se mantiene en el despacho haciendo pues tareas de coordinación, que tiene muchas, de comunicación, de ordenación del trabajo del propio gabinete, etcétera, etcétera. En España ha habido de los dos. De jefes de gabinete que solían acompañar al presidente, pues por ejemplo Jorge Moragas con Mariano Rajoy y Iván Redondo, el último hasta hace unas semanas, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, del presidente actual, que tenía bastante presencia pública, solía ir a los actos con el presidente, etcétera, etcétera. Y jefes de gabinete de despacho ha habido más: José Enrique Serrano, que fue jefe de gabinete con Felipe González y Zapatero; Carlos Aragonés, que fue jefe de gabinete con Aznar; José Luis Ayllón, que fue uno de los jefes de gabinete, el último jefe de gabinete de Mariano Rajoy. Además, ellos defienden con vehemencia la presencialidad en el despacho. Son gente que no se suele conocer, solo periodistas y así iniciados lo suelen conocer, con alguna excepción. El último, por ejemplo, Iván Redondo, ha sido más conocido, ha tenido más presencia mediática, pero suelen ser gente muy discreta, están generalmente en segundo plano y hacen un trabajo impagable. Entonces, hay otro eje que distingue también a los jefes de gabinete, que es precisamente este que acabo de mencionar. Hay jefes de gabinete que son muy discretos, no los conoce nadie, no saben su nombre, solo los periodistas que hacen política, que siguen partidos, etcétera, etcétera. Y luego hay jefes de gabinete, raramente, al menos en España, que tienen más presencia mediática. Bueno, el caso más destacado es el último, el de Iván Redondo. Es verdad que Iván Redondo se dedica a la comunicación política. Aparte de haber sido jefe de gabinete, bueno, pues él tiene una empresa de comunicación política, ya era un poco conocida anteriormente, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué funciones tiene el jefe de gabinete? Pues todas, prácticamente todas. Dos específicas, o las podemos dividir en dos áreas, una interna y otra externa. Hacia el interior es el primer asesor del presidente del gobierno. Tiene que ser una persona de confianza, de total confianza. No es necesario que sean amigos, no es necesario que sean, sí, que tengan una buena relación profesional. Y digo que no es necesario que sean amigos porque esto introduce distorsiones, incluso entre asesores. Si un asesor es amigo personal del presidente, todo esto distorsiona. Es muy habitual que quienes tienen o tenemos o hemos tenido alguna relación personal con el presidente del gobierno, una vez que llegan a la presidencia dejamos de llamarle por su nombre de pila. Ya es el presidente, tú ya no hablas con él como si fuese tu amigo, porque le vas a tener que decir cosas que no se las dices a un amigo y vas a tener que escuchar cosas que no se escuchan de un amigo. Bueno, el jefe de gabinete es el primer asesor del presidente, filtra todo lo que le llega, tiene que filtrar, leer, ordenar todo lo que necesite el presidente y todo lo que le llegue del equipo y del exterior. Tiene una labor importantísima que es hacer de portero de esta persona ve al presidente, esta no le ve, esta información le llega, esta no le llega. Es muy importante decidir qué no tiene que saber el presidente. Muy importante. Decidir esto el presidente no tiene que saberlo. Es muy importante y es difícil que el jefe de gabinete sepa decirle que no al presidente. Es difícil, decirle que no a un presidente, sobre todo cuando el presidente está empeñado en hacer algo, o decirle que a una vicepresidenta que se está equivocando, decirle a una vicepresidenta, esto es un error, te estás equivocando, no puedes hacerlo, tiene su complejidad. Hay que saber hacerlo también, etcétera, etcétera. Hacia el exterior, ¿de qué se ocupa? Pues un poco es un resumen a mayor nivel de todo lo que hace el gabinete. Por ejemplo, ¿tiene el jefe de gabinete relaciones con los medios? Sí, pero generalmente con periodistas muy reconocidos, que sabes que van a marcar agenda, o directamente con directores de periódicos,
de emisoras de radio, directores de noticiarios, etcétera, etcétera. Se ocupa de relaciones con los agentes sociales, con los sindicatos, la patronal, etcétera, etcétera, pero no con los negociadores. Si algún asunto se atasca, el jefe de gabinete llama al presidente del sindicato, de la Unión General de Trabajadores, o al presidente de la patronal, etcétera, etcétera. Es como un compendio de lo que hace el gabinete, pero elevándolo, ¿vale? Por supuesto, tiene una labor de comunicación constante, coordinación con otros miembros, ministros del gobierno, etcétera, etcétera. Y es muy importante, lo voy a decir con un eufemismo, el impulso. Lo voy a decir con otro eufemismo, no es un eufemismo, es bastante clara la frase. El jefe de gabinete tiene que hacer la parte fea que no puede hacer el presidente. Termino, Marco. Gracias. Si hay que echar la bronca, si hay que empujar, si hay que, de algún modo, advertir, vamos a decirlo así, advertir, etcétera, etcétera, esto lo tiene que hacer el jefe de gabinete. Tiene que hacer lo que no puede hacer el presidente del gobierno. El presidente generalmente tiene que decir sí, o tiene que decir deja que me lo piense, o tiene que decir mándaselo a mi equipo y lo valoramos, etcétera, etcétera. El jefe de gabinete es el que tiene que decir no, o esto que no vuelva a pasar, o estás tardando mucho en hacer esto, etcétera, etcétera, ¿vale? Filtrado, cosas que no se deben saber, vale. Termino ya. Una última cosa, el día a día. ¿Cómo es el día a día? Simplemente 2 rasgos porque yo creo que será más interesante que hablemos. Pues, por ejemplo, lo característico, lo habitual de cada día. La agenda de cada día está establecida de antemano, desde el día anterior. Tú llegas allí a las 8 de la mañana, vamos a poner esa hora, 7, 7 y media, 8, cuando sea, llegas con una agenda del día. Entras por la puerta, te sientas a las 8 de la mañana y a las 9 con tu agenda del día, perfectamente todo cuadriculado. A las 9 tenemos esto, a las 10 esto, A las 9 generalmente la agenda ha saltado ya por los aires y ya es el caos completo. Empiezan los incendios. Si todo funciona bien y el equipo está bien engrasado, cada uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer, no tiene que haber más problemas. Por supuesto, hay cosas que no se caen de la agenda nunca. Si tienes un acto importante, etcétera, etcétera, pero alrededor, a las 9, parte de la agenda siempre ha saltado por los aires. Bueno, generalmente es deseable, no siempre ocurre, pero es deseable que al menos una parte del equipo se reúna una vez al día, cada 2 días, cada 3 días, y que una parte mayor, o si es posible todo el equipo, si es un equipo compacto, una vez por semana, para planificar todo. Tienen que ser reuniones muy, muy ejecutivas, reuniones de minutos. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo hay que hacerlo? No hace falta más, ¿vale? Muy, muy ejecutivas. Estas reuniones en las que qué tal la cena de ayer, qué tal la familia, etcétera, etcétera, no, tienen que ser reuniones muy, muy rápidas, muy ejecutivas, entrar, hablar, salir. Bueno, y yo creo que básicamente era eso. Una labor también importante del gabinete, sobre todo de esa parte que les mencionaba de comunicación estratégica, bueno, quizá lo dejamos para la conversación que tenemos, es ser capaz de gestionar expectativas, de gestionar tiempos, les decía antes, el calendario legislativo, y de gestionar expectativas, de ser capaces de, y quizá en eso se resume mucho la acción política, hacer propuestas, cambiar la sociedad, etcétera, etcétera, pero todo eso tiene que ir unido a gestión de tiempos, es importantísima, y gestión de expectativas, no generar expectativas que luego se van a frustrar, o incluso rebajar expectativas de manera que cuando llegue la noticia o el hecho concreto se reciba de una manera inesperada, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, pues de todo eso también se ocupa el gabinete del presidente. Vamos, podríamos estar hablando de tareas de un gabinete durante horas y no parar. Y bueno, pues por mi parte podría seguir, pero aquí lo dejo de momento. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Simón. Bueno, ha habido varias preguntas, pero yo no sé si me permitiría empezar yo con una. Nada más imprevisto que un volcán en erupción. Cuando llega la noticia de que el volcán de la isla de La Palma entra en erupción, ¿qué hace el gabinete? Bueno, yo en este momento soy consultor.
externo, porque además es lo que me permite, ya sabes cómo es la política universitaria, doctor Secundino. Bueno, ¿qué se hace en una situación de crisis como esta? Primero es tener la información más fiable. Entonces, lo primero que tienes que hacer es llamar al delegado del gobierno, al gobierno autonómico, regional, etcétera, enterarte de qué está pasando. Enseguida mandar a alguien para allá, pero va a tardar en llegar. Lo segundo es empezar a dar información fiable. O sea, es importantísimo empezar a dar información fiable porque eso genera cierta tranquilidad, genera cierta, al menos, sensación de control. ¿Vale? Aunque sea información un poco trivial, pero tiene que verse rápidamente que hay alguien controlando, que hay alguien al mando, etcétera, etcétera. Cuando es una situación especialmente grave, delicada y demás, ya lo conoces tú perfectamente, gabinete de crisis. Llamas a los ministros interesados, te los llevas al Palacio de la Moncloa y designas, esto es importantísimo, de lo más importante, designas de manera que lo conozca el público y todos los medios quién va a ser el portavoz, quién va a ser la voz del gobierno ante esa situación concreta. Y bueno, en este caso del volcán en tu tierra, además, pues una de las decisiones que se han tomado ha sido que tenga presencia directa el presidente del gobierno allí. De hecho, ha estado, si yo no calculo mal, creo que ha estado 4 o 5 días allí. Se fue directamente a La Palma a los pocos días de que empezase la erupción. Luego canceló un viaje a Naciones Unidas. Finalmente fue solamente para dar su discurso y hacer alguna reunión en la Asamblea General de Naciones Unidas. Volvió a La Palma, luego vino a Madrid y luego se volvió a ir a La Palma. En fin, se ha optado por tener una presencia muy importante. ¿Vale? Pero bueno, muy importante es la reacción inmediata, como os decía, empezar a dar información que sea fiable, que sea completamente fiable, no te puedes equivocar en la información que estás dando, generar la sensación de control, generar la percepción de que hay control y que se reconozca rápidamente un portavoz, alguien que va a ser la voz, que se va a hacer cargo de la situación, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí, por ejemplo, bueno, aquí en todos los países, había una persona que se ocupaba, era la voz de la lucha contra la pandemia. Aquí era un técnico, especialista, un doctor en medicina, epidemiólogo, etcétera, etcétera. En Estados Unidos yo recuerdo que era el doctor Fauci también. Entonces, que se identifique a alguien rápidamente como la opinión fiable, la opinión autorizada. Esto es no solamente para generar seguridad y confianza, sino para evitar ruidos. La opinión que no venga de esa fuente es no autorizada. Nadie puede decir el nombre del gobierno. Si no viene de ahí, no es en nombre del gobierno. Bien, muchas gracias. Estaba pensando que quien de ustedes en el futuro sea jefe de asesores de la presidencia municipal o del gobernador, espero que guarden en su memoria los sabios consejos que les está dando el doctor Simón, porque si no me equivoco, director, el equivalente a jefe de gabinete es como el jefe de asesores, ¿no? de un político en México. Muy bien, paso a las palabras de los estudiantes, a las preguntas. La primera que hacen es, ¿cómo crees que influyen las redes en la comunicación política en España? Vale. Bueno, algo de eso ya he dicho en mi intervención. Influyen e influyen cada día más. Influyen, dependiendo del sector de población, influyen de una manera distinta. Ya hay jóvenes que prácticamente solo reciben información a través de redes sociales, que no leen el periódico, ni siquiera el periódico online. No digo ya en papel, que no lo leemos casi ninguno ya, sino que no lo leen online. Tampoco ven los noticiarios de televisión, entonces se informan a través de redes sociales. Influye mucho, pero, insisto, sigue siendo la televisión el medio con el que logras un impacto enorme, es la televisión. Por ejemplo, creo que no lo mencioné antes, los políticos todos están bastante enganchados, o casi todos, no todos, pero suelen estar enganchados a las redes sociales, además, a veces de forma obsesiva, a veces ponen su nombre para ver qué se dice sobre ellos. Y esto es muy dañino, porque os podéis imaginar lo que se dice inevitablemente de un presidente del gobierno o de una vicepresidenta, etcétera, etcétera. Pero es que además distorsiona la percepción, porque una persona popular, una persona normal en Twitter o en Facebook,
con unos cuantos cientos de likes está contento. Dice, uy, qué bien, cuántos likes he tenido. Un político con unos cuantos miles. Pero claro, es que 30.000, 50.000, 80.000 likes para un presidente del gobierno no es nada. No es nada. Incluso aunque lo tradujésemos en votos, no es nada. No es nada. ¿Cuál es el verdadero impacto? En cambio, si tú consigues entrar en un telediario, un corte de 10 segundos en un telediario, estás llegando de golpe al salón de millones de personas, que además te están viendo mientras se toman la sopa. Ahí, digamos que entras de una manera inesperada, de grupos de edad muy distintos, muy distintos. ¿Quiere decir esto que hay que despreciar las redes? No, en absoluto, y al contrario, cada vez tienen más peso, cada vez es más relevante. Lo más importante de las redes quizás es que se retroalimenta, bueno, primero que llega a determinados grupos, cuanto más joven, más acceso a las redes, y que se retroalimenta con otros medios. Cada vez es más frecuente, hace unos años, la prensa en papel, también se hablaba del declive de la prensa en papel y siempre se decía que seguía teniendo una función que era marcar la agenda mediática del día. Los telediarios abren con las noticias, los telediarios en televisión abren con las noticias que recogen de la prensa. Bueno, pues esto empieza a pasar con redes sociales. Los políticos utilizan cada vez más las redes sociales para comunicar noticias. Todos recordarán el fenómeno Trump, que directamente prescindía de los medios de comunicación tradicionales y daba las noticias a través de Twitter, cesaba y nombraba a través de Twitter. Bueno, pues los políticos cada vez, o los gabinetes, cada vez utilizamos las redes sociales cada vez más para transmitir noticias. Generalmente en paralelo con los otros medios, generalmente en paralelo con televisión, con radio, etcétera, etcétera. Pero además es que hay determinadas noticias que no controlas, que empiezan a circular en Twitter, se convierten en trending topic y acaban saltando a otros medios, acaban saltando a televisión, a radio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en definitiva, pues una influencia creciente. Yo creo que todavía no es la principal, esto está bastante medido, no es yo no fiaría una campaña completamente a Twitter, a no ser que detectes que el grupo de población que te va a dar la victoria es Twitter, son jóvenes. Entonces sí, vuelca mucho tu campaña en redes sociales, pero nunca puedes prescindir de otros medios, sobre todo de la televisión, ¿vale? Influencia creciente. Otro tema interesantísimo, pero quizá eso es para otra sesión, es cómo afecta esto a la comunicación política en general. Probablemente muchos de ustedes hayan oído hablar ya del filtro burbuja y la cámara de resonancia, es decir, en Twitter, cámara de resonancia o el filtro burbuja. El filtro burbuja es, lo que se quiere decir con esa fórmula es que en Twitter o en Facebook, en redes sociales en general, por el funcionamiento de los algoritmos, acabamos relacionándonos con gente que opina como nosotros, que piensa lo mismo que nosotros, cree lo mismo que nosotros, etcétera, etcétera. Acabamos en una burbuja política. Muchos habrán visto los esquemas de impactos en Twitter y son como nubecitas. Gente de izquierdas que se relaciona con gente de izquierdas, habla con gente de izquierdas e intercambia opiniones con gente de izquierdas, gente de derechas, etcétera, etcétera, o de los diferentes partidos. Eso no pasaba con los medios tradicionales. Entonces se rompe un poco esta posibilidad de enfrentarte a argumentos distintos de los tuyos. Y ocurre otra cosa también, que dentro de esa burbuja que actúa como una cámara de resonancia, constantemente estás reafirmándote en tus propias ideas. Y cuando estás en un grupo en el que todo el mundo piensa básicamente lo mismo, ¿quién destaca? El que tiene una opinión un poquito más extrema. Entonces, ya hay autores que estudian polarización política que están relacionando redes sociales con mayor polarización, con grupos de personas que solo se relacionan entre ellos y entre los que quien destaca es quien tiene una opinión un poco más extrema, ¿vale? Pero bueno, eso sería otro tema muy interesante y además un tema importante, pero que yo creo que se escapa a esta sesión. Muy bien, muchas gracias. Voy a fusionar dos preguntas que están relacionadas y que son: ¿qué tanto participan los españoles y cuál es la forma de participación política más utilizada en España? Bueno, probablemente, doctor Secundino, tú me echas una mano en esto porque seguramente te lo sabrás tú mejor que yo. El porcentaje de participación electoral en España es alto, varía mucho con las elecciones, 70% puede ser
doctor, 70, generalmente 70, por encima del 70% en elecciones generales, en elecciones nacionales. En europeas baja, en autonómicas y municipales baja, pero es un porcentaje bastante alto. Además, en España quiero recordar que, por supuesto, no hay voto obligatorio, porque si no el porcentaje sería más alto. Bueno, en elecciones nacionales el porcentaje es bastante alto y esa es la forma de participación más habitual. Participación en sindicatos, por ejemplo, participación, afiliación sindical, etcétera, etcétera, ha ido cayendo bastante, ha ido cayendo paulatinamente desde la transición hasta ahora. Manifestaciones, otras formas de participación política como manifestaciones, etcétera, etcétera, depende del momento y del tema. Probablemente en México hayan visto alguna vez las manifestaciones masivas del Día de la Mujer, el Día de las Mujeres, el 8 de marzo, que se llenan las calles. Esto viene ocurriendo desde hace 5, 6, 7 años, pero depende del tema y depende del momento. Pero vamos, claramente la forma mayoritaria de participación es electoral a través del voto. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta que no entiendo bien de Jerome Lobato, que literalmente dice, entonces, ¿qué tipo de comunicación retórica recomienda usted? Yo no sé si quiere decir comunicación. ¿Qué tipo de comunicación retórica? Vale. Entender que es política. Ya, bueno, de retórica no hemos hablado. Pero es otro tema interesante. Se habla mucho últimamente, voy a utilizar ejemplos que todos conozcamos. Se habla mucho últimamente del empobrecimiento de la retórica política. Es verdad que los medios de comunicación, Twitter, televisión, etcétera, etcétera, te obligan a mensajes muy cortos. Mensajes en 10 segundos en televisión, no más de 10 segundos. Eso lo llamamos corte. El corte de televisión, el corte de mensaje, el mensaje largo lo llamamos total. Por ejemplo, cuando un político está haciendo un meeting, él tiene que colocar a los medios un mensaje concreto. Y él está hablando, sabe cuál es su mensaje y está hablando. Y de repente ve que se enciende la luz roja de la cámara. Esto quiere decir que acaba de entrar en directo en el telediario de televisión. No importa lo que esté diciendo, no importa. En ese momento tiene que decir su mensaje de 10 segundos, aunque no tenga nada que ver con lo que está diciendo, ¿eh? Aunque esté diciendo el pan con tomate y con jamón es una delicia, y de repente dice, y el Partido Popular no podemos permitir que siga atacando los derechos de ta. No importa, tiene que colocar su mensaje de 10 segundos. Entonces habla mucho del empobrecimiento de la retórica política por el encapsulado de mensajes cada vez más cortos, comunicación cada vez más simplificada, de manera que sea accesible a todo el mundo, cada vez más eslóganes. Quizás el ejemplo más claro sea Donald Trump, que tenía 2 o 3 mensajes muy claros que repetía. Yo fui a un meeting, estaba en Pensilvania, en la campaña que ganó, de las elecciones que ganó Donald Trump, y fui a mítines de todos. Y Donald Trump repetía constantemente, con una eficacia además tremenda, 3 mensajes, 2 o 3. Además, cuando se perdía en el meeting, la manera de recuperar el hilo era construir el muro. Volvía una y otra vez al muro. En la campaña del Brexit, por ejemplo, el mensaje muy claro era take back control, recuperar el control, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, repetir un mensaje, repetir. Felipe González, el presidente que fue presidente del Gobierno de España, decía que la política es un trabajo de carpintería y que consiste en agarrar el martillo, darle al clavo, volver a darle y darle hasta que el clavo entra, ¿no? Repetir el mensaje machaconamente. Entonces se habla mucho del empobrecimiento de la retórica política y se suele poner como ejemplo a Donald Trump, que es verdad que no tenía una retórica muy fluida, pero era muy eficaz en los mensajes. Y era muy eficaz colocando mensajes en los medios. Yo creo que esto alguna vez lo he hablado con el doctor Secundino. En las primarias republicanas hubo 15 candidatos. En las primarias del Partido Republicano, 15 candidatos. Donald Trump solo y sin gastar $1 consiguió el doble de tiempo en medios de comunicación, New York Times, todas las cadenas de televisión, el doble de tiempo que los otros 14 sumados, ¿vale? A base de, pues colocar los mensajes que él colocaba, ¿vale? Entonces, bueno, ¿empobrecimiento de la retórica política? Pues depende, porque es que el presidente anterior a Donald Trump era Obama,
que prácticamente es reconocido que ha sido uno de los grandes maestros de la retórica política contemporánea. Hacía discursos magníficos, eran piezas de retórica muy, muy bien trabajados, frases cortas, muy bien trabajado, incluso la musicalidad, el sonido que tenían los discursos estaba muy bien trabajado desde cualquier aspecto. Entonces yo tampoco soy muy partidario de esta tesis del empobrecimiento de la retórica política, porque depende de con quién te encuentres. Una parte importante del éxito de Trump fue utilizar esa comunicación. Una parte muy importante del éxito de Obama fue utilizar la comunicación contraria. Entonces depende del momento, de la persona, etcétera, etcétera. Ambas funcionan. Muy bien. Si por retórica te referías a qué tipo de plataforma utilizar, yo lo que te digo es que no hay que renunciar a ninguna. Hay que estar en redes sociales, hay que estar en radio, hay que estar en prensa y hay que estar en televisión. Pero hay que ser muy consciente de cuáles son las ventajas, lo que te aporta cada una. Televisión te aporta un público masivo, entonces no puedes discriminar el mensaje. En televisión tienes que mandar un mensaje que llegue a todo el mundo. En redes sociales llega a un público más reducido, con unas franjas de edad más concretas y te permite mensajes más dirigidos. Tú ahí sí que puedes colocar mensajes, además con el hashtag o poniendo el nombre de determinados influencers, de determinadas personas que tienen influencia. Tú puedes dirigir un mensaje. Hoy puedes mandar un mensaje ecologista y asegurarte de que llegue a grupos ecologistas, mañana feministas, etcétera, etcétera, ¿vale? No hay que renunciar a ninguna plataforma, pero sí hay que ser consciente de para qué te sirve, qué es lo que te aporta cada una. Bien, muchas gracias, doctor Simón. Gracias. Nos quedan 3 preguntas. Vamos a hacer primero la que tiene que ver con España y las 2 últimas tienen que ver con la política en México. La que tiene que ver con España es, entre interrogantes, ¿perjudica a los ciudadanos en no elegir directamente al gabinete de gobierno? Al gabinete. Uy, si me dijeses al presidente... Yo creo que hay que decir el presidente, más bien. Bueno, esto también es una discusión que nos daría para mucho a los politólogos. Por cierto, no hemos hablado del papel de los politólogos en los gabinetes, que es importante. Yo soy un gran defensor de esto. Tenemos ahí un papel muy importante que no puede hacer nadie más, es muy frecuente, perdón, ahora voy a la pregunta, doctor, pero es muy frecuente que haya gente que ha estudiado Derecho, que ha estudiado Comunicación o Periodismo, pero los politólogos tienen un papel que probablemente no puede hacer nadie más, y que está muy relacionado con esa parte de comunicación estratégica, transmisión de ideas, además solemos estar especializados en algún área concreta, en fin, bueno, pero es otro tema. ¿Qué aportaría elegir directamente al gabinete? Bueno, si la pregunta es sobre el gabinete, recurrentemente surge también en España el tema de que los miembros del gabinete sean, por ejemplo, funcionarios, que sean funcionarios. Digamos que el presidente no puede elegir a su gabinete. Esto es garrafal, esto es un error y además una falta de un desconocimiento de cómo funciona un gabinete tremendo. Primero, en España, y esto es una peculiaridad aquí, por la fortaleza que tienen determinados cuerpos de la administración, un 10% de los miembros de un gabinete tienen que ser funcionarios públicos. A mí me parece una aberración, pero bueno, esto está así en la ley, probablemente por el peso de determinados cuerpos de altos funcionarios. Pero bueno, si la idea es que en el gabinete tengan que estar funcionarios públicos y que además no los pueda remover el presidente, mal. Porque el trabajo de un gabinete es un trabajo que exige mucha confianza y tienes que tener personas de la máxima confianza. No pueden estar personas de los que no estés seguro que comparten lo que estás haciendo o que comparten lo básico o lo más importante de lo que estás haciendo. Tienes que tener confianza plena, porque ni el presidente ni el jefe de gabinete pueden estar en todo. Entonces, la labor de delegación, que es difícil, cuanta más responsabilidad, más difícil es delegar, exige que haya mucha confianza. El equipo tiene que ser de total confianza. ¿Y eso cómo se consigue? Nombrando a personas de confianza o que conoces o que tú no conoces, pero de las que te han hablado, o, en fin, nombrando a personas de total confianza.
si la pregunta iba dirigida a elección directa del presidente del gobierno, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Y esto es un debate de politólogos eterno. Ventajas, bueno, pues tiene la legitimidad directa del nombramiento. A veces esa legitimidad directa choca con otra legitimidad, la que puede tener el Parlamento. Es frecuente en sistemas presidenciales el choque entre el presidente y el Parlamento, los dos tienen legitimidad directa. Una desventaja es más, en un sistema parlamentario los partidos suelen ser más duraderos, sobreviven con más facilidad, sobreviven con más facilidad que en un sistema presidencial. Hay ejemplos de todo, y hay países para todo, pero no es tan frecuente que el partido dependa tanto del presidente, hasta el punto de casos en los que desaparece el presidente y desaparece el partido. ¿Vale? Pero es un debate eterno en la ciencia política. Hay partidarios del sistema presidencial, de elección directa del presidente, y hay partidarios del sistema parlamentario. ¿Me permites una maldad? Por supuesto. A los estudiantes del primer año les mostré el otro día el índice de democracia del Economist. Y resulta que entre los 20 países con más calidad democrática, el 70% son parlamentarios, donde los ciudadanos no eligen al que manda, eligen al parlamento que decide que manda. Es decir, que no parece que elegir indirectamente al que manda tenga un efecto negativo para la democracia. Bueno, para concluir las preguntas sobre México, hay una pregunta muy general: ¿qué opinas sobre la política en México? Y una más específica relacionada con la ley de revocación de mandato que se acaba de aprobar recientemente en el país. Bueno, en fin, ¿qué opino sobre la política en México? Que es apasionante, lo primero, que es muy interesante y hay que seguirla. Tampoco veo fenómenos que no estén pasando en otros lugares o en mayor o menor escala. En fin, no tengo una opinión sobre la política en México, sobre temas que no podría decir de otro país. Pues a veces convulsa, a veces más tranquila. En fin, todos sabemos, tampoco hace falta que lo verbalice o que lo explique aquí, los problemas que tiene México. En fin, no se me ocurre mucho más. Yo la sigo con cercanía, la sigo con interés, pero bueno, me parece que presenta problemas que presentan otros países. Y entre ellos, bueno, pues entre ellos está este debate también permanente sobre el presidencialismo, en fin, la fortaleza del Estado, la presencia de las instituciones, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que son debates que todos conocemos. Sobre la segunda era... La revocación de mandato. Ya, la revocación de mandato. Bueno, en esto probablemente tú tengas una opinión más formada que yo. Doctor, en términos generales, a mí la revocación de mandato entiendo cuál es el objetivo. Entiendo que el objetivo es controlar, acercar más a los gobernantes, disciplinarlos más. Yo creo que una de las funciones de la representación precisamente es la contraria. De hecho, cuando surgen las representaciones, Edmund Burke, el padre del conservadurismo, cualquiera lo diría, además en un texto sobre opuesto a la Revolución Francesa, en un texto opuesto a la Revolución Francesa, no, que esas las reflexiones sobre la revolución, es en una carta que escribe a sus votantes de Bristol. A sus votantes de Bristol. Les dice, básicamente, olvidaos si creéis que yo estoy aquí para representaros a vosotros. Yo no estoy para representaros a vosotros, estoy para representar a la nación, a la comunidad nacional. Bueno, yo creo que una de las grandes virtudes, quizá la mejor virtud de la representación, quizá lo que justifica la representación es abrir un espacio de diálogo que tanto el mandato imperativo como formas de participación directa no tienen. Esto no quiere decir que esté en contra de formas de participación directa, muy lejos de eso. Estoy a favor de formas de participación directa, pero creo que la representación tiene virtudes que no tienen otras, igual que la participación directa tiene virtudes que no tiene la representación. Entonces yo creo que introducir revocación
distorsiona un poco esa función que por otra parte también es que lo cumplen las elecciones. No sé, doctor, probablemente tú tengas una opinión más formada sobre esto. Bueno, tengo algunas opiniones ambiguas, como corresponde a todo politólogo. Es decir, por un lado, si nos referimos a la revocatoria del presidente, es decir, no de aquellos que representan y parlamentan, puede ser interesante como una especie de incentivo para que se porten bien. Es decir, a veces pasa, como decía Sartori, con la reelección de los diputados. Entonces, si un diputado no puede ser reelecto, pues se porta mal. Claro. Entonces, que el presidente tenga sobre su cabeza la posibilidad de que si se porta mal lo pueden revocar, bueno, no está mal. Lo que me preocupa es, como siempre, el diablo está en los detalles. Es decir, ¿cuántas veces se puede presentar a lo largo de un mandato presidencial? ¿Con qué exigencia de firma para que se pueda hacer la revocatoria del mandato? ¿Qué tiempo debe ocurrir entre el nombramiento, la elección del presidente y la posible revocación del mandato? ¿Sí? Ese tipo de cosas, si no se controlan bien, puede ser un desastre. Recuerda que, sí, como pasaba en la época de la República de Weimar con la moción de censura no constructiva, claro, estaban todo el día, claro, los mexicanos, bueno, no lo voy a decir, molestando y sometiendo al país en crisis. Bueno, para evitar eso, claro, de hecho, hay que regular con cuidado. De hecho, una parte de la racionalización del parlamentarismo fue precisamente esa, controlar las mociones de censura. En muchos sistemas parlamentarios en los que podríamos hacer una equiparación entre moción de censura y revocación, ¿vale? Solo se puede presentar una moción de censura por curso político. Si tú presentas una moción de censura, no puedes presentar otra hasta dentro de 8 meses o hasta... tiene que pasar un periodo largo de tiempo. Además, tienen que ser constructivas. Está prohibida la moción de censura no constructiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que precisamente por la experiencia que estaba contando el doctor Secundino, cuando se introducen este tipo de prácticas, que es verdad que redundan un control más directo, se introducen limitaciones que eviten que caigan en la ingobernabilidad. Y ahí, buscando el equilibrio entre lo uno y lo otro, nos tenemos que mover siempre. Bien, pues muchas gracias, doctor Simón, muchas gracias a los asistentes. Ha sido un rato muy grato y de especial aprendizaje para todos. A mí se me ha hecho cortísimo. Sí, porque además tu sabiduría y experiencia acumulada daría... Pero ahí aprovechamos y te comprometemos para otra. Sí. Bueno, porque esta cortesía de que lo virtual no puede ser muy extenso, porque... Pero en fin, dada tu amabilidad con el IEPA y tu disposición, no dudes que en algún momento también lo vamos a retomar. Gracias, ya sabéis que feliz. Bueno, y nada, muchas gracias a todos, muchos recuerdos y abrazos a todos los que conozco, a todos los amigos que tengo allí y a los que no también. Muchas gracias a todos los asistentes y bueno, pues espero que sea hasta muy pronto. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.